Sí, sí, sí. La persona que va a estar allá. Compañeros, ya dejen hacer las tomitas, por favor. Por favor, ya, pues los fotógrafos. Buenas noches. Por favor, les ruego que ocupen sus lugares. Vamos a iniciar el evento ya en pocos minutos. Sí, se llenó y como que han faltado sillas, ha sido necesario poner más sillas. Buenas noches, bienvenidos. Les ruego, por favor, hacer silencio. Vamos a iniciar ya el evento. Soy Javier Michelena de Paradiso Editores y quiero en primer lugar agradecerle por su presencia y por compartir este momento que creo que es muy importante para el país y por supuesto para cada uno de nosotros. ¿Por qué publicar una biografía política de Jaime Nebot? Más aún en el contexto de una cultura como la hispanoamericana, donde la biografía es apenas una hermana menor, poco apreciada en la familia historiográfica, según afirma el historiador mexicano Enrique Krause. Para nosotros como editores es necesario publicar esta biografía, no solo porque Nebot es con seguridad la figura política más importante del país en la actualidad, como sostiene el historiador y político Enrique Ayala Mora, ni tan solo por sus 10 elecciones ganadas, como se cuenta en este libro, siempre con resultados positivos abrumadores, ni por la vigencia protagónica de su figura política, que supera ya los 35 años de una trayectoria jalonada de logros para servir a los más pobres, ni tan solo por ser el gestor de la mayor transformación de una ciudad, Guayaquil, y de ciudadanos en la historia del Ecuador. La publicación de este libro, Jaime Nebot,
El camino a la prosperidad es fundamental porque trata de responder a una pregunta: ¿cómo y por qué surgen o dejan de surgir cuando más se los necesita los grandes líderes? Los grandes líderes se forjan al calor de las grandes decisiones morales que dan sentido a su vida. Nebot irrumpe en la vida política del Ecuador en el año 1984 como gobernador del Guayas en el gobierno de León Febres Cordero. Nada más iniciar su gestión se siente interpelado por los pobres y por la miseria que campea en los Guasmos. La indiferencia no es una opción para Jaime Nebot y toma una decisión moral que cambiará su vida y que él la formula de esta manera: ejercer la política como la búsqueda del poder para servir, especialmente a los más pobres. ¿Qué es servir? Cambiar para bien la vida de la gente, no hablando, haciendo, no prometiendo, cumpliendo, no destruyendo, construyendo. Pero todo esto con una perspectiva que va más allá de cumplir con las responsabilidades de un cargo público. Por el compromiso de Nebot con su pueblo y con su país, implica para él un llamado que es, como él suele decir, beyond the call of the duty, es decir, sabiendo que su trabajo y su prioridad no terminan con la responsabilidad de su compromiso, sino que son apenas el principio. No dejará de ser un empresario privado exitoso, pero su vida, y más aún su vida pública, tiene un claro norte: los pobres. Este libro cuenta la historia de esta decisión y las consecuencias para una ciudad, Guayaquil, y para un país, Ecuador. Porque la biografía política de Jaime Nebot está ligada indisolublemente al resurgimiento de Guayaquil en el siglo XXI y, por contraste, al lento pero inexorable declive de un país, Ecuador. Exactamente eso, ni más ni menos, es lo que ofrece a sus lectores este libro. Desde hace 2 décadas, nuestro trabajo editorial ha sido testimonio de la independencia y el talento del periodismo y el pensamiento ecuatoriano. Libros como Nunca Mordaza, de Carlos Vera, El Gran Hermano, de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, La dictadura del siglo XXI, de Osvaldo Hurtado, o El argumento correísta, de César Montúfar, entre tantos otros que podría nombrar, son muestra palpable de la credibilidad que nos otorgan nuestros lectores. Roberto Azpiazu y Gonzalo Ruiz Álvarez, 2 periodistas de aprobada reputación y destacada trayectoria en prensa, radio y televisión, guayaquileño el primero y quiteño nació en Buenos Aires el segundo, han sumado su talento y su experiencia para entregar al lector la información, la historia y las razones para que el lector tenga los elementos suficientes para comprender a Jaime Nebot y construir su propio juicio sobre su vida, su pensamiento y sus acciones. Roberto Azpiazu tiene una trayectoria de casi 4 décadas en medios tan representativos como Revista Vistazo, Ecoavisa, Teleamazonas, CN3, Cable Noticias, del semanario Tiempo del Mundo y Diario El Universo. Es autor de los libros Crónicas de la Historia y Hechos y Personajes. Además, es miembro de la Academia Nacional de Historia. Gonzalo Ruiz es subdirector adjunto de Diario El Comercio, director de los informativos de Radio Quito y Radio Platino. Sin duda, y por eso lo conocemos y lo queremos todos, es el mayor cronista taurino que tiene el Ecuador. Es autor de los libros Tributo a Manzanares, Álvaro Pérez Intriago y Quito, la Feria de América. Es momento que el periodismo ecuatoriano se sintonice con las tendencias vigentes en el mundo. Periodistas de todas las lenguas y tendencias han escrito biografías políticas como esta que hoy presentamos. Luis Majul en Argentina ha publicado El Dueño, una biografía de Néstor Kirchner. En México, Diego Enrique Osorno, Slim, biografía política. En Chile, María Lotero Daza Piñera. Bob Woodward en los Estados Unidos, Miedo, Trump en la Casa Blanca. O la clásica biografía de Che Guevara de Paco Ignacio Taibo II y John Lee Anderson. De modo que hay que celebrar y felicitar a Roberto y Gonzalo porque han escrito esta biografía política de Jaime Nebot y han elegido hacerlo de una manera propositiva, concentrando sus esfuerzos en tratar de comprender las razones profundas
las circunstancias que lo llevaron a elegir la política como su vocación de vida. El odio político ha sido muy mal consejero para la sociedad ecuatoriana. Basta recordar a la pasada 2 episodios que avergüenzan a nuestra historia: los asesinatos de Gabriel García Moreno y de Eloy Alfaro. Este libro propone a sus lectores una nueva visión, dar una oportunidad a la razón, mirar a los políticos en su contexto y descubrir, en el caso de Nebot, cómo muchas veces se convierten en referentes de sus sociedades. Jaime Nebot, El camino a la prosperidad, está hecha desde el oficio periodístico. Decenas de entrevistas, extensas conversaciones con opositores y codiarios, por supuesto, muchos meses de investigación en hemerotecas, bibliotecas y bibliotecas, sumado a la mirada precisa y creativa de los fotógrafos, son los materiales con los que está hecho este libro, que recurre a la narrativa periodística y al discurso fotográfico con el fin de producir una obra capaz de seducir al lector para emprender una jornada de la que sin duda saldrá enriquecido y cambiado. Jaime Nebot es un político excepcional, de altura semejante a sus admirados Vicente Rocafuerte y José Joaquín de Olmedo, no solo por ser el responsable de un concepto de ciudad y de una obra pública admirables, sino por haber sido capaz, como afirma Hernán Pérez Luz, de modelar la actitud de los ciudadanos, es decir, de impulsar un cambio cultural consistente, de pasar de ser parte de a ser parte de la solución y no parte del problema. Sin embargo, para el lector avisado, resuena la advertencia de José Ortega y Gasset: todo es posible en la historia, lo mismo el progreso triunfal e indefinido que la periódica regresión. Jaime Nebot, en estos tiempos recios, que diría Vargas Llosa, enfrenta el dilema hamletiano: ser o no ser. En todo caso, Nebot no está para retirarse y por primera vez en muchos años acepta esa posibilidad. Muchas gracias. Agregar a las palabras del productor del libro, el editor Javier Michelena, el agradecimiento nuestro de los coautores y naturalmente también de Javier por la asistencia de ustedes esta noche, que le da realce al lanzamiento del libro Nebot, El camino a la prosperidad. Realmente es una concurrencia nutrida y estimulante. Decirles que tuvimos la motivación con Gonzalo de escribirlo cuando Javier amablemente nos buscó, porque nos pareció sugestivo involucrarnos en un proyecto editorial de una biografía de un político en activo. Normalmente aquellos que están más familiarizados con el tema histórico saben que la biografía normalmente se hace con personajes que están muertos o que ya están retirados hace algún tiempo de la actividad, de modo tal que en esos términos no dudamos en asumir el reto. Y yo creo que es muy importante destacar, no es un libro enfocado en la gestión de Nebot como alcalde de Guayaquil solamente, hay algunos elementos que están en esa dirección, sino que la trayectoria de Jaime se remonta al año 1983, cuando fue jefe de campaña de León Febres Cordero, y desde entonces ha tenido una actividad ininterrumpida. Y naturalmente el libro enfoca no solamente al personaje, sino el trasfondo histórico que hay alrededor de los tiempos que a él le ha correspondido vivir como líder político. Y eso es de modo propio un interés natural para los lectores, para inclusive gente joven que desea informarse, que obviamente pues no vivieron la década de los 80 o de los 90, y desde ahí naturalmente el compromiso de Gonzalo y mío de hacer este aporte. El libro se llama El camino a la prosperidad porque va un poco en línea del discurso de Jaime, en el sentido de que no importa que los políticos sean de izquierda o de derecha, lo que importa finalmente es el resultado de la gestión política, de la administración, que se traduzca en un bienestar de la gente, de la población, y naturalmente yo creo que con mucho, ese es un eje argumental de trasfondo del libro, que lo traigo a colación porque naturalmente es como el libro comienza. El capítulo 1 básicamente se refiere a
¿cuáles son los factores que determinan el éxito del modelo de desarrollo de la ciudad de Guayaquil, donde él ha sido alcalde 19 años, y naturalmente cuál es la posibilidad de que ese modelo se extrapole al resto del país? Y desde luego, pues Jaime, de manera previa a este evento, ha tenido oportunidad de conversar con algunos colegas y me decía de que le había sorprendido mucho de que la pregunta recurrente había girado en torno, bueno, nos interesa más si el modelo de Guayaquil de alguna manera puede llegar a Quito, porque eso es lo que estamos necesitando, eso es lo que estamos anhelando los quiteños, y naturalmente hago esta introducción para pedirle a Jaime que haga una reflexión sobre el particular, porque creo que más allá de que lo ha comentado con los colegas periodistas, sería importante hacerlo también con este nutrido auditorio. Jaime. Buenas noches. Realmente es un gusto para mí estar acá en Quito con todos ustedes. Gracias por venir. Y quiero empezar con un par de comentarios para ubicar esto en su sitio. Primero, este no es mi libro. Yo no he escrito este libro. Este es un libro escrito sobre mí. De manera que yo no soy el autor del libro. Yo respondo por lo que está entre comillas en ese libro, que son las respuestas a las preguntas que me han hecho y los comentarios que yo he hecho. A Javier, que es un conocido, distinguido editor de gran apertura, apenas lo conocí hace 8 meses. Bueno, Gonzalo y Roberto, independientemente que nos conocemos hace muchos años, son periodistas independientes y distinguidos del país, ni siquiera de Quito y de Guayaquil. En segundo lugar, aunque sé que por allá o por acá habrá alguna pregunta política, electoral, por respeto a ustedes que no han venido a un acto político electoral, yo no quisiera tratar esos temas. Este es un libro sobre un político y de política, entendida como tal, no electoral. De manera que simplemente espero que eso se cumpla de esa manera. Y bueno, contestando, aunque estamos empezando por el final, pero hay mucho comentario sobre el modelo de Guayaquil. Desde decir que es un modelo que no se puede aplicar en la Sierra y en Quito, hasta decir que es un modelo de derecha. Yo no creo en el regionalismo. El regionalismo es un problema de las élites, aunque parezca mentira, no es un problema del pueblo. Y yo creo que lo que ocurrió en Guayaquil no es la aplicación de un modelo de derecha, ni de un modelo de izquierda, ni de un modelo quiteño, ni de un modelo guayaquileño, ni de un modelo extranjero, ni de un modelo nacional, ni es un milagro, ni es un acto de magia. Es la aplicación a la política del sentido común, del conocimiento, de la eficacia y de la solidaridad. Eso es todo. Eso es todo. A mi edad, debo confesarles que no creo en la izquierda ni en la derecha. Creo en la ideología de la prosperidad. ¿Y qué es la ideología de la prosperidad? Lo que la palabra indica, prosperar. La derecha ha quebrado muchos países y la izquierda el resto. De manera que aquí se trata de no quebrar, ni éticamente ni económicamente, de tener libertad y de progresar. Abogado, permítame interrumpirle, pero ¿se puede aplicar un modelo parecido a aquel de Guayaquil, traspolar a Quito, que es este sentimiento que hoy tarde algunos colegas trasuntaron, ¿no? Yo pregunto, ¿hay alguna región, algún país, alguna ideología que se oponga a que la plata de la gente se emplee 15% en el gasto y que el 85% regrese a los ciudadanos? No hallo ninguna relación con ese acto de eficacia y de justicia con ninguna ideología, ni con ninguna región. ¿Alguien puede criticar que un Estado local o nacional se endeude exclusivamente para hacer obra pública y mejorar los servicios a largo plazo
como nos endeudamos nosotros con el Banco Mundial, 37 años de plazo, 17 de gracia, 1,5% sobre el LIBOR, o con la Agencia Francesa de Desarrollo sin garantía del Estado, 20 años plazo, 4% de interés, 5 años de gracia. No veo por qué. Ahora, usted nos muestra las cifras de Guayaquil, pero si vemos la realidad de esto que ahora se llama los gobiernos autónomos descentralizados, que son los consejos provinciales, alcaldías, municipios, en fin, la realidad no es esa, lamentablemente. Bueno, es que la realidad hay que cambiarla. En gastos corrientes. No, la realidad es terrible, digamos. Pero la realidad hay que cambiarla. Usted me está preguntando si se puede cambiar. Yo le digo que sí, que se puede cambiar. Porque a mí que me rebatan si algo lo que estoy diciendo, primero, no es correcto. Y segundo, si es que no lo he hecho. Entonces, ahí empezamos la discusión. Hay que proscribir a la empresa privada. Bueno, el aeropuerto de Guayaquil se hizo sin poner un centavo. En 2 años. Le rinde 35 millones de dólares a la ciudad al año. Es nuestro, no lo hemos vendido. La concesión de agua potable, igual. El dragado de 98 kilómetros del canal de acceso a los puertos de Guayaquil, puertos del Ecuador, porque por esos puertos entra y sale el 85% de la mercadería no petrolera del país. Correa dijo que eso era imposible, que estaban los goles, que son una montaña submarina atadas a una plataforma que casi donde la movíamos había una falla ahí, tipo la de San Andrés, que no se podía hacer físicamente, que económicamente era inviable, que financieramente era impagable. Lo hicimos en 2 años gratis. ¿Y por qué gratis? ¿Por qué gratis? Porque ¿quién se beneficiaba del dragado? El Ecuador, por cierto, pero los navieros especialmente. Si iban a llevar más carga en un mismo buque más grande o en el mismo buque más chico, iban a ganar más plata. Entonces tienen que pagar, pues, directamente al dragador. No hacemos como esto que hace el Estado con el IVA, ¿no? Que es la plata de la gente y se deme el IVA que yo se lo devuelvo para no devolvérselo. No, señor, dragador cobre directamente del naviero. Y ahí está el resultado. 0 costo. Y acaba de entrar el buque más grande de Sudamérica a los puertos de Guayaquil, que son del Ecuador. 369 metros de eslora y 14.000 contenedores. Esto no es cuento, esto es verdad. ¿Y por qué no se puede hacer en otra parte? Claro. ¿Y por qué las ciudades no pueden tener internet gratuito y sin cables y vale $1 por habitante hacerlo? ¿Y por qué no pueden tener libros gratuitos? Si a nosotros nos cuestan $10 lo que el pueblo cobra en 100, compra en 100. ¿Y por qué no puede haber medicina gratuita si el presupuesto está saneado? Y vivienda de interés social vendida al costo, sin perder plata cuando el subsidio es no ganar. Ahora, si eso es comunismo, no sé. Si eso es capitalismo, no sé. Yo lo que sé es que funciona y no tiene ideología. Miren, señores, y con esto termino. Ustedes me pidieron agilidad, pero me hacen preguntas larguitas, digamos, ¿no? Porque si no me voy a volver como el resto de los políticos. Sí se puede. No se puede. ¿No es cierto? Y no se puede más real, pero bueno. Definitivamente, el señor Costa es socialista. ¿Qué hace el señor Costa en esta materia? Lo mismo que hace el señor Trump, que es capitalista, a quien se puede criticar en muchísimos aspectos, pero no en el manejo de la economía de los Estados Unidos, digamos. Y muy a la distancia y muy modestamente, eso es lo que hemos hecho en la ciudad de Guayaquil. Y nadie copió a nadie, porque el sentido común no se copia, se tiene o no se tiene. Nada más. Jaime, pero hablemos del contraste del modelo de Guayaquil versus el modelo de Quito. Desarrollemos un poco las ideas sobre el particular. Por ejemplo, sabemos bien, Guayaquil está funcionando, siendo ciudades más o menos del mismo tamaño, con poco más de 4.000 empleados. En Quito hay como 22.000. Por citar un caso particular de contraste, allá la recolección de basura hace muchos años que está privatizada, aquí se sigue manejando con una empresa estatal y da la impresión de que naturalmente allá en Guayaquil se aplica la fórmula 1585 respecto a destinar una mayor cantidad de recursos a la inversión, pero eso no está ocurriendo evidentemente aquí en Quito y con mucho es lo que tiene frenado a la capital de la República en términos de su desarrollo.
Bueno, yo quiero empezar por decir que a mí no me gustan las comparaciones y no las voy a hacer. No las voy a hacer. Y no me gustan las interferencias porque yo no las permití nunca. Cuando el presidente Correa quiso ser alcalde, le dije, yo no voy a interferir en su presidencia, usted aquí no venga a interferir en el encargo que el pueblo ecuatoriano me ha dado, el pueblo que vive en Guayaquil. Y yo no voy a interferir en lo que hace o deja de hacer el alcalde Yunda, no es mi estilo. Los datos que yo voy a dar los he conversado con él cuando me ha visitado al respecto. Entonces no voy a decir una infidencia y tampoco voy a decir qué se debe hacer ni qué no se debe hacer. Según él, aquí recoger una tonelada de basura vale más de $90. En Guayaquil vale 35 y se recoge la basura. Eso vale 43 millones de huecos, según me ha dicho el alcalde, para el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En Guayaquil tenemos un sistema de Metrovía en perfecto estado de funcionamiento. ¿Por qué está en perfecto estado de funcionamiento? Porque convertimos a malos cooperativizados transportistas en buenos empresarios transportistas y compraron ellos los buses. Nosotros organizamos los macrosistemas, las macrocentrales, concesionamos las rutas. Ellos con su plata, sin nuestra garantía, están al día en sus pagos. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué no paran? Porque no pueden hacer un paro contra sí mismos. ¿Por qué no deshuesan los vehículos? Porque no pueden deshuesar lo que les corresponde, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos empleados tenemos? 0. Aquí me dicen que hay alrededor de 1000 y que se pierden $90 millones en eso. El aeropuerto de Guayaquil tiene una concesión a menor plazo que el de Quito, recibe el 55% del ingreso regulado bruto. Aquí pasa de 40 años, según me dicen, y sí sé que lo que se recibe es 11% porque fue un logro que Correa reivindicó para él, porque el contrato original era de 2,5% del ingreso regulado bruto. Entonces, señores, las cosas se pueden hacer. ¿Qué de esto? ¿Por qué? ¿Qué le significa eso al pueblo pobre de Quito? Que la plata que tiene, porque los 90 millones existen y se pierden, los 43 millones existen y se pierden. Lo que se paga, según el alcalde, cerca de 3,000 empleados en la Dirección de Obras Públicas Municipales, cuando hay muchísimo menos tractores y volquetas que ese valor. Y eso me recuerda a lo que pasaba en Guayaquil. El edificio central del municipio de Guayaquil trabaja 8 horas al día. El municipio en general no, pero el edificio central 8 horas al día. Quiere decir que había una puerta principal. Habían 53 guardianes para una puerta. Habían 3 o 4 tractores que funcionaban y decenas de tractoristas. Yo me pregunto, ¿la plata del pueblo es del pueblo o es de los empleados municipales? Es del pueblo, pues. Entonces, no es inhumano trabajar con poca gente capaz y bien pagada para que el dueño de la plata progrese, y especialmente el pobre. Lo inhumano es lo contrario, sacrificar a un pueblo por dilapidar la plata en el Estado. Aquí hay un sistema muy raro realmente en la mayoría del país, ¿no es cierto? El Estado, que es el administrador, farrea la plata del dueño. El chuchaque lo tiene el dueño y la pobreza la tiene el dueño. El Estado no sirve a la gente es esclava del Estado y eso tiene que terminar. No porque tenga que terminar el Estado es indispensable. Los que creen que la empresa privada lo puede hacer todo están equivocadísimos. Y los que creen lo inverso también. Estado y empresa privada es un matrimonio indisoluble que cuando es bien avenido produce riqueza, prosperidad y sobre todo cuando se hace en libertad. Porque sin libertad económica y sin libertad política no se puede vivir. Abogado, la visión política e ideológica de los temas puede diferir en la sociedad, pero en este momento estamos atravesando una realidad, que es una realidad económica compleja, pocas posibilidades de crecimiento, déficit fiscal y
lo que le interesa a la masa, a la gran mayoría de gente, es que no hay empleo, o no hay empleo en condiciones dignas, como dicen ahora, ¿no? Entonces, eso está ahí frente a modelos, unos fracasados y otros exitosos, que en el propio país hay, en toda la geografía. ¿Cómo mira esto y cómo reflexiona sobre este tema? Que me parece que es uno de las grandes discusiones claves de la sociedad en este momento. Bueno, yo oigo a muchos políticos, a casi todos, ofrecer empleo. Lo que nunca dicen es dónde. Entonces hay que hacer un análisis y decir dónde se puede trabajar, dónde se puede generar empleo. El Estado es un lugar donde se puede generar empleo. Bueno, el Estado ecuatoriano donde tiene más empleados, ya mejor cambiamos la discusión, digamos. Empresa privada. ¿En cuál empresa privada? En la que aumente los negocios que existen o en la que venga nacional extranjera a poner nuevas actividades. Y la última fuente es que a través de la internet, de la evolución, ¿no es cierto?, aplicada a la educación y a los negocios, la gente usa esta herramienta para emprender y progresar dentro de su ciudad, dentro de su país y aún fuera de su país. No hay más sitio donde trabajar. Pero para eso se necesita, primero, un Estado que gaste poco e invierta mucho, porque la obra pública sí genera empleo. El Estado ecuatoriano, a través de la contratación pública, como cualquier Estado del mundo, puede y debe generar empleo. La confusión es: genero empleo para mis amigos, mis agnados, cognados, comilitones dentro del municipio o de la presidencia o de la prefectura, o uso esa plata para dinamizar el país y que el empleo se produzca afuera. Pero el Estado es una fuente de empleo. Segundo, la empresa privada, usted tiene que darle pues seguridad jurídica. Aquí con mucho esfuerzo en la Asamblea se logró que llegue el arbitraje internacional, porque nadie quiere invertir en un país, y peor en uno que tenga la fama de nosotros, siendo ese país juez y parte. Lo primero que ocurrió es que la señora asesora al presidente le puso allí y vetó, el presidente vetó el arbitraje internacional, que era la parte más importante de la ley. Bueno, después hizo un contraveto y pasó. Mensaje último a la inversión extranjera: un impuesto a la renta adicional a los dividendos de las empresas extranjeras. Pero todas las declaraciones de los señores ministros, la empresa extranjera tiene que venir, estamos abiertos aquí a la empresa extranjera. Y dígame, un extranjero va a un país, al menos aspira a que lo traten como igual, pues. Y yo creo que aspira más. La gente va por estímulos. Aquí lo castigan. Yo entiendo la necesidad de plata cuando uno se descarría en materia de gasto. Tiene varias alternativas para solucionar los problemas. La mejor es dejar de gastar y crecer. La peor es poner tributos, empobrecer al pueblo para que no pueda comprar, para que no pueda progresar, para que no pueda vender y entonces no hay IVA, para que no pueda ganar y entonces no hay impuesto a la renta. Esa es la peor. Y hay una ya muy drástica: contagiar la crisis. Yo estoy quebrado y en vez de tener la inteligencia de hacer que los que me rodean progresen para ver cómo a través de ellos yo progreso hasta que me recompongo, decido contagiar la crisis a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se coge el dinero de los municipios, el dinero de las universidades, el dinero de las prefecturas, el dinero de los exportadores, las rentas de las ciudades, las rentas de las juntas parroquiales, la plata de los maestros que les quitaron los fondos y han dejado de construir miles de viviendas. Eso no se puede hacer. Ponen impuestos retroactivos. Con ese mensaje, ¿quién viene aquí? ¿Quién invierte aquí? ¿Cómo se crece? Y si por otro lado el Estado, en vez de generar empleo hacia afuera, genera empleo hacia adentro, entonces simplemente eso es una promesa que no se puede cumplir. Si usted hace lo que tiene que hacer, usted crece. Y cuando se crece, hay empleo. Aquí, señores, el camino es el crecimiento y no el sacar la poca plata que exista en los bolsillos del pueblo. Y acabo con esto: a los empresarios privados también y al Estado también.
Yo oigo a menudo decir, la empresa privada es fundamental, la nacional y la internacional. Y vaya que lo es. Y vaya que lo es. ¿Ustedes conocen alguna empresa privada, nacional o internacional, que pueda subsistir sin un pueblo con capacidad de demanda y de compra? No, pues señores, eso lo inventó el señor Ford. No, el señor Ford lo puso de moda. Cuando hizo el Ford T en 1927, le subió el sueldo a los empleados, pero con un costo de producción adecuado que le permitía ganar a él, producir a él y comprar carros a los empleados. Pero aquí parece que, no sé, aquí hay una gente que ha estudiado en alguna universidad que no es la de la vida, sin duda alguna, que es la mejor. El libro aborda temas del presente, como el que acaba de comentar Jaime, pero también cuestiones del pasado. Y yo traigo a colación un hecho particular que está citado naturalmente en el libro, que guarda relación con el hecho de que Jaime es un político tardío. Él se inicia en realidad en el año 83, lo había mencionado, como jefe de campaña de León Febres Cordero, y entonces como que mismo después de la campaña él dudó en aceptar el cargo de gobernador de la provincia del Guayas porque entendía que de pronto la política no era lo suyo, y se sentía tentado a continuar tal vez en su espacio de comodidad, por decirlo de alguna manera, como profesional, abogado de éxito, igualmente empresario inmobiliario, pero finalmente influyeron en él algunas consideraciones que finalmente lo hacen encontrar su destino, ser un político que lo trae a estar con nosotros compartiendo el lanzamiento de un libro. Traigo a colación esto para compartir con el auditorio un poco tus inicios como político, porque evidentemente cuando tomaste la decisión de empezar tu carrera, tuviste muchas dudas existenciales. No, yo no tuve dudas existenciales. Tuve certezas vivenciales, que es otra cosa muy distinta. Yo voy a empezar por decirles algo. Hay una acepción política que es la correcta, ¿no es cierto? Hacer lo posible, lo mejor para los demás, especialmente para la gente vulnerable. En esa creo. Si usted le pregunta al pueblo ecuatoriano qué es la política, se resume en un chiste. Un día llegó un señor a su casa muy disgustado y le dijo a sus hijos, a su mujer, tenía un muy mal momento. Me han insultado en la calle. ¿Qué te han dicho, hijo de mala madre? No, me han dicho diputado. ¿No es cierto? La gente odia la política y ese tipo de política yo la he odiado toda mi vida y la odiaré hasta el día que me muera. Yo vi política en mi casa. Yo vi que los mismos que cargaban a mi padre un día, después de 4 meses venían a asaltar mi casa y a pedrar la casa. Y después de 2 años regresaban a cargarlo de nuevo en hombros. Y después volvían a querer destruir la casa. Entonces, esto no es para mí. Y no es para mí. Cuando Febres Cordero y Blasco está aquí, y a mucha honra que haya venido, cuando León ganó, y dicho sea paso, yo no fui jefe de campaña, yo ayudé bastante en la campaña, pero no fui jefe de campaña. Me ofreció varios cargos, yo no quería aceptar y no acepté. Me ofreció la gobernación, no acepté. Hasta que me dijo 2 cosas que realmente me hicieron reflexionar porque tenía la razón. La primera, usted recuerda, Blasco y algunas personas, el invierno, el niño de 1983 devastó la costa ecuatoriana y especialmente la provincia del Guayas. Se hacía 45 minutos desde el cementerio de Guayaquil hasta la orilla del río. Y me dijo, entonces tú ahora que puedes ayudar, te vas a quedar criticando desde afuera, cuando puedes ayudar a que esto se resuelva. Y lo otro que me dijo es, uno de los que ayudó que yo llegue aquí, eres tú, y ahora, hasta luego, te regresas con comodidad a lo tuyo, y acepté. El resto es historia conocida, pero a mí nunca me interesó, señores, ni me interesa ahora. Y ya les voy a responder la pregunta que ustedes quieren saber.
A mí nunca me interesó el poder como fin. Me interesó el poder como medio para servir. Además, estoy absolutamente convencido de que para tener el poder de servir no se necesita ser presidente, ni alcalde, ni asambleísta, ni prefecto, ni nada. Se necesita tener la aptitud y la actitud de servir. Yo a la edad que tengo no tengo ambiciones y peor ambiciones políticas. Aspiraciones tengo. Y la aspiración de servir ha sido siempre una aspiración. Con las limitaciones que les acabo de decir. Se sirve de cualquier parte. Un país que progresa es el que tiene muchos servidores, no presidentes servidores. Uno de los éxitos de Guayaquil, en el que tengo algo de parte, es haber convertido a Guayaquil en una ciudad donde por encima de las diferencias políticas, la gente es parte de la solución y no parte del problema. Pero eso se obtiene con el éxito. Cuando hay fracaso, la gente se vuelve parte cada vez más terrible de un problema más grave. Entonces, esa es la política verdadera. Y a esta altura de mi vida, resolveré pronto esto, lo resolveré en marzo. Yo no le he dicho a nadie, nadie puede decir que he dicho que ha aceptado la candidatura, pues yo no miento. Puede que la acepte, puede que no la acepte. Pero hay una cosa clara. Este país debe aprender en todos sus estratos a dejar de pensar en su suerte y su progreso. Yo diría en su progreso, su fracaso, porque la suerte no existe. Cada 4 años y el último año nos preocupamos. ¿Y de qué se preocupan? ¿De lo de fondo? No, de quién es el presidente. Yo no soy mago, yo les voy a decir exactamente lo que va a pasar. Va a haber un presidente. El presidente puede ser bueno. Si es bueno, felizmente va a ser bueno. Pero lamentablemente se va a ir después de 4 años. Y si es malo, lo cual es muy grave, felizmente se va a ir. Entonces, ¿alguien planifica sus negocios a 4 años? ¿Sus estudios a 4 años? ¿La agricultura a 4 años? ¿La industria a 4 años? ¿Y por qué quieren planificar el país a 4 años? A mí me da mucha pena ver empresarios que han perdido, no son todos, la minoría, han perdido la brújula. Están dejando de tener una política empresarial que con un presidente amigo se empuja y con un presidente adversario se lucha para que subsista. A los agricultores les pasa lo mismo, a los estudiantes les pasa lo mismo, a los trabajadores les pasa lo mismo. Señores, este país no necesita un presidente, necesita ciudadanizar la política con conciencia, con efectividad. Y aquí no caben las alianzas entre políticos y entre partidos. Será en países que tienen una concepción más civilizada o más experimentada de la política. Un día me decía Felipe González, hombre, pero en la época turbulenta del año 99, ¿no? Dinero congelado, bancos quebrados, suicidios y todo lo demás, inflación de casi 3 dígitos. Hombre, pero ¿por qué no hacen un pacto como se hizo en España, el pacto de la Moncloa? Y le dije, ¿por qué no lo hicieron antes de la guerra civil? Le dije yo. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Porque los pueblos son así. Los pueblos son así. Aquí quisimos hacer una unidad en la campaña del 2013 y nos equivocamos todos. Nosotros que queríamos hacer una unidad, yo quería hacer una unidad no para mí, sino para el país. Y los que querían la unidad, creían que la unidad era para mí, para ser candidato. Cuando dije que no era candidato, se destrozó la unidad. Entonces, ahora creo en otra cosa. Yo creo en que esto es una comunidad de ideas. Este país debe seleccionar 5 o 6 temas que lo podemos comentar, en los que debe haber un acuerdo conceptual para sacar el país adelante. ¿Y quién vota por ese acuerdo? El que sea, no importa qué partido sea. Ayer le decía a los ganaderos, dígame la vaca del comunista si tiene, que tienen. La vaca del derechista, la del capitalista, la del PRE, la del social cristiano, la del correísmo. Las vacas tienen problemas distintos. No, los que tienen problemas
y aspiraciones distintas son los dueños. Las vacas tienen el mismo problema. Entonces, hay que resolver los problemas. No importa de dónde proviene el que los resuelve. Yo quiero dejarle también, abogado Nebot, alguna tarea a los que están aquí para que lean el libro y se enteren de algunas cosas más, como por ejemplo su paso ya por esa política del Congreso, que finalmente la conclusión ya la sacarán, no le terminó gustando. Los acuerdos necesarios, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, la del 98, con partidos que eran adversarios y duros adversarios. Estaba en la presidencia de la Asamblea Osvaldo Hurtado, estaba en la presidencia interina Fabiana Alarcón, en fin. Experiencias hay de esas y se podrían replicar. Ahora, el gran tema es esto del día a día de la gente. Y volvemos, claro, ya mencionamos el trabajo, está la seguridad y están los temas que eventualmente se podrían hacer para solucionar los problemas de los más pobres, sí, como salud, como educación, con un modelo, quizá como el de Guayaquil, no lo sé si se puede replicar a nivel nacional. Usted dice, sí, el tiempo de los 4 años podría eventualmente ser un problema. En Guayaquil usted tuvo el tiempo, las reelecciones, con altas votaciones. En fin, un poco ahí está algunas de las preguntas que seguramente se hacen los invitados a los que sí les dejo la tarea de leer el libro para que después nos… Vea, Gonzalo, para romper ciertos mitos y ilusiones, ¿no es cierto? Usted no puede hacer por un Ecuador maltrecho en 4 años lo que se hizo en 19 años en un Guayaquil que recibí en buenas condiciones. El que diga eso está mintiendo. O sea, el que diga eso está mintiendo. Y ya es hora de que el pueblo empiece a alimentarse bien, no del cuento. Porque comer cuento ha enflaquecido al pueblo, no lo ha engordado. Empecemos por la seguridad social. Aquí el Fondo Monetario Internacional dice que la deuda del Estado al seguro hay que netearla, como que si fuera la deuda del ministerio tal al ministerio tal. No, señores, los que hemos aportado y seguimos aportando más del 20% de nuestro salario, trabajadores privados, trabajadores públicos, por toda la vida, somos nosotros. Nosotros somos los dueños de la plata. ¿Y qué ha ocurrido? El Seguro Social ecuatoriano tiene un problema común al resto del mundo. El problema actuarial, porque la gente tiene menos hijos y vive más. Pero los otros seguros, aquí el Estado ha saqueado el seguro. Según Henry Llanes, que es un experto en esto, le debe 18.000 millones de dólares en un libro que Henry escribió. Aparte de eso, los empleados son 3 veces más de lo que deben estar. Aparte de eso, hay unos señores que aportan $2 para recibir seguro familiar. ¿No es cierto? Engañan a los pobres campesinos, vale más de $2 llegar al sitio donde los tienen que atender, y ¿quién nos va a atender gratis? Señor, eso no existe. Por allí saquean los hospitales del seguro. Cuando en otras partes el seguro, a través de un sistema de capitalización responsable, bien entendido, con todas las virtudes del chileno, pero sin un par de defectos del chileno, que son los que en parte han agravado también lo que ocurre allí. ¿Por qué no los explica? Porque esto ha sido motivo de noticia en estos últimos meses. Ya le voy a explicar. Usted entregaría el 20% de su salario a un banco privado sin exigirle un estado de cuenta, qué hacen con su plata, cuánto está ganando, por último, quién se la ha robado, digamos, pero, ¿no es cierto? No lo haría. Pero al IES, cuando se llama BIES, que es el banco del IES, que es nuestro banco, aquí todos los banqueros han ganado mucha plata, pero el banco nuestro está quebrado, ¿no es cierto? Entonces, hay salud en el Ecuador, hay salud para los pobres. Bueno, ¿hay pensiones jubilares decentes? Ok. Entonces, desde el lado del aportante estamos mal. Ahora veamos dónde está esa plata. Esa plata podía estar invertida en el desarrollo del país, generando ahí sí empleo, crecimiento económico, progreso y también rentas para el Estado, porque si crece la empresa privada, vende, gana, hay más renta. ¿Dónde está? Está en el Estado. Y cuando uno pregunta, yo recibí por ahí una llamada de un buen amigo que está en el gobierno y dice, oye, pero no hay que ser tan duro en esto, ya estamos estudiando cuál es el verdadero patrimonio
del seguro no, del nuestro. Yo te digo eso sin estudiar nada. Yo tengo después de 55 años de afiliado la millonésima parte, porque somos millones, de una sola cosa, el único activo sano del seguro, la cartera hipotecaria del BIES. Lo demás no existe. ¿Ustedes creen que se puede seguir así? No, no se puede seguir así. Entonces, en salud, nosotros en Guayaquil damos salud primaria, sí, damos salud primaria, chequeo preparto, posparto, odontología, enfermedades intestinales, operamos hernias, ovarios, insulina gratuita para los diabéticos, pastillas para la presión alta, los que sufren de ese mal, lentes, etcétera. Gratis. No podemos ni nos corresponde atender operaciones mayores o enfermedades catastróficas, no podemos, no nos corresponde, ni lo que hacemos nos corresponde, pero lo hacemos. ¿Con cargo a qué? Al presupuesto, pero sin déficit. Parte del presupuesto está destinado a eso. En educación, libros gratuitos, tablets gratuitas, computación en los colegios y en las escuelas, programas de inglés, programas de francés, internet gratuita y sin cable, que ya le expliqué, innovación, 50.000 tablets en los hogares. Señores, con cargo al presupuesto. ¿Cómo puede ser posible, me pregunto yo, si poner internet gratuito y sin cable vale $1 por habitante, que un país de 17 millones de habitantes no tenga 17 millones de dólares al año para poner internet gratuita en todas las ciudades del Ecuador? Pues por Dios santo, ¿qué tipo de ineptos o de insensibles son los que hacen eso o dejan de hacerlo? Pues, ¿cuál es la explicación para eso? Lo que se hace en Guayaquil se hace con $1.000 millones de dólares al año, señores. $1.000 millones de dólares al año. Y aquí la gente dice, es que 1.000 millones ya no son nada. No, 1.000 millones son mucha plata. Y 35.500 millones son 35 veces, 5 más plata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando usted relativiza los 1.000 millones y se convierten en un poquito más de un mes de salario del Estado central, entonces usted se da cuenta que 1.000 millones son mucho, pero el gasto mensual es gigantesco. Si eso no se regula, estas cosas no tienen salida. Si usted no se endeuda a largo plazo, a bajo interés, no se puede refinanciar la deuda, no se endeuda para progresar. Si no se hace todo lo que hay que hacer, no se puede progresar. El modelo, y todo rebota en el pueblo, porque el modelo el pueblo de Chile no para el Seguro Social, si quisiera que lo... El modelo de Chile para el Seguro Social es excelente. Lo que no es excelente es el mecanismo que han empleado. Usted no le puede dar al empresario privado el papel de sustituir parcialmente a un Estado ladrón. No puede ser. Usted tiene que hacer un concurso entre administradores internacionales privados, internacionales o nacionales privados, que sepan administrar dinero ajeno buscando seguridad por un lado, liquidez por el otro y rentabilidad, y que le cobren un fee, un tanto, por hacer esa administración. Pero todo el resto, eso equivale al 1585 de Guayaquil, todo el resto es del dueño de la plata. No puede ser que las pensiones se estanquen, y por eso reclaman los chilenos, porque los administradores y dueños de las empresas del caso están ganando demasiado porque se están tomando la plata que no les corresponde. Pero no es que el modelo es malo, el modelo es el único bueno que existe en el mundo, y eso lo hizo Pepe Piñera, que es para mí el más inteligente de los Piñera, que está contratado ahora en Estados Unidos para tratar de salvar el seguro social de los Estados Unidos. Entonces, y si usted le añade eso, que el gobierno quiso que los pobres paguen en el metro el 30 y pico % de su salario, entonces no hay que aplaudir, pero sí comprender las cosas que pasan. Porque yo oigo aquí a mucha gente decir, oiga, ¿por qué discuten por unos pocos centavitos? El que tiene muchos centavitos no le preocupa al que tiene pocos centavitos. Aquí se quiso subir el pasaje de 25 centavos a 40, el 40%.
una persona que no tiene empleo, imagínense, una persona que tiene empleo, tiene que tomar de promedio 2 buses para llegar a su trabajo, tomar 2 buses para regresar, una madre que tiene que transportarse y no trabaja, un hijo que todavía no está en edad de trabajar y que se transporta, obligarlo a gastar un 25% del salario. Señores, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Subir el precio del diésel a los contrabandistas, póngale, señor, el precio del mercado. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué no se hace eso? Porque ahí está metido, yo no tengo miedo de decirlo, parte de la Fuerza Armada, parte de la policía, parte de Petroecuador y empresarios privados también, pues. Vayan a Machala y vayan de Machala hacia la frontera sur. Y aquí está Carlito Falqués, creo que todavía existe, ¿no? Una gran empresa envasadora de gas. Dígame, esa empresa envasadora de gas es para venderle a los 25.000 habitantes de Guaquilla o de Aredilla o para hacer contrabando al Perú. Entonces no se rasguen las vestiduras, señores, solucionen las cosas y se están fijando en quitarle el subsidio al diésel al pobre campesino montuyo e indígena que vive de un campo que no es ni rentable, ni sustentable, ni productivo. ¿Por culpa de quién? Por culpa del Estado. Porque el similar peruano, colombiano, vende caro, no, vende barato y gana. Y el nacional vende caro y pierde o sale tabla. ¿Por qué? Por 2 motivos, 3. Comercialización, donde se favorece al intermediario, en contra del productor y en contra del consumidor. Tecnología incorporada al desarrollo, 0. No se puede traer semilla productiva. La inseminación artificial que debería incentivarse y regalarse para que un ganadero pobre por $35 tenga pajuelas de un toro que vale $500,000 o $1 millón en el extranjero, nones. Y por último, crédito agrícola, ganadero, no existe. Porque aquí hablan de la banca de segundo piso, de la banca del tercer piso, pero señores, eso es lo que pasa en este país. No son muchas cosas las que hay que solucionar. ¿Que es difícil solucionar? Sí, claro que es difícil. Pero si usted sabe qué hacer, la solución y el cambio se dan el día que usted se está yendo al abismo y da la vuelta al automóvil y se va para acá. Ese día se inauguró el cambio. Ahora, ¿cuándo se cosecha el cambio? Depende cuán lejos esté usted de la meta. Eso es. Por la cortedad de tiempo, no va a haber posibilidad de extender la conversación para referirnos a algunos aspectos históricos que me parecen interesantes y que los voy a mencionar así de barrido para dejarlos como una motivación con fines de lectura para aquellos que no hayan tenido oportunidad de leer el libro, que guarda relación, por ejemplo, cuando Jaime adquiere volumen político. Él mismo señala la anécdota respectiva en el libro, que eso sucede en enero de 1987, cuando el Taurazo, luego de su desempeño exitoso en la gobernación del Guaya, tiene una prueba dramática que termina convirtiéndole en una especie de figura nacional, indiscutiblemente, sucesor de León Febres Cordero desde el punto de vista político, recordando que la Constitución de entonces no contemplaba la reelección presidencial. De ahí viene pues su actividad como legislador en el año 90, sus 2 candidaturas presidenciales, la constituyente del 98, evidentemente la caída de Maguad en el 2000, por hacer así un barrido muy rápido. Igualmente creo que hay un contenido en el libro muy interesante que guarda relación con el paralelismo de la trayectoria política de Febres Cordero con la de Jaime, en donde si bien hubo muchas coincidencias, también hubo distanciamientos, diferencias, que inclusive conducen a la relación una ruptura ya, si mal no recuerdo, por el año 2004. Pero esto lo hago mención de corrido, sencillamente, repito, para que sea motivo de que ustedes se interesen y eventualmente hagan una revisión exhaustiva de los contenidos del libro, porque evidentemente hay el desarrollo correspondiente. Yo creo que manteniéndonos en el contexto de la actualidad, yo quisiera preguntarle a Jaime, en cierta manera hay algunos aspectos que los abordamos indiscutiblemente en el libro, es su impresión sobre el estado de cosas en el país. Yo creo que los ecuatorianos nos sentimos en este momento con una decepción en cuanto a que el país está sin rumbo,
de que finalmente este gobierno se ha proclamado de transición y resulta que ha sido una transición que evidentemente apunta a 4 años y lo hemos comentado contigo, termina siendo una transición demasiado larga, de que de modo propio estamos con una situación de sobreendeudamiento, de que no ha habido decisión política para reducir el gasto del Estado, de manera tal que yo quisiera que tú compartas con la audiencia tus reflexiones sobre este particular, destacando algo que tú mencionabas hace un momento, de que finalmente todos queremos construir y que el país salga adelante y no estamos en el plan de hacer oposición simplemente por hacer oposición al gobierno del presidente Moreno, porque finalmente todos queremos que de alguna manera salga adelante y que en 15 meses entregue en las mejores condiciones posibles el país al próximo gobierno. Yo creo que todos de una manera u otra compartimos ese parecer aquí, pero en esos términos creo que es muy importante conocer tus reflexiones sobre el particular. Bueno, hemos hablado bastante de eso, Sí, hemos hablado de eso. pero se puede resumir quizás. Yo quisiera empezar por decir que yo no le resto méritos al presidente Moreno en una serie de aspectos. Yo creo que es un hombre que cree en la libertad, que cree en el respeto, que cree en la tolerancia, que ha demostrado eso, en mi concepto excesivamente, porque los excesos son malos también. Por otro lado, es un hombre que le dio un giro, no sé si nunca creyó en el socialismo del siglo XXI, se convenció que no servía en el ejercicio del poder, pero de una u otra manera cambió, se alejó de Maduro, prescindió de una política internacional que nos alejaba de un socio comercial como Estados Unidos, que tiene eso de bueno y bastante de malo también. Entregó a Assange, que nunca debió estar donde estuvo. Ha tenido cosas positivas. Y yo creo que el pecado está más en la omisión que en la mala acción. Pero la omisión en todos los temas que hemos hablado ha sido total. Y la voy a resumir. Y al resumirla, ahí creo que está lo que sin demagogia se debe hacer. Yo no tengo duda de que se debe hacer. Es difícil hacerlo. Pero el que sea difícil no quiere decir que no se deba hacer, todo lo contrario. Lo más difícil es lo que hay que empezar antes. Reducción del tamaño del Estado. No hay eso, señores. Renegociación de la deuda adecuada. No hay renegociación de la deuda. Endeudamiento que se combate. Yo no lo combato, siempre y cuando sea orientado al crecimiento. Tampoco hay. Garantías para la inversión privada, nacional o internacional. No hay. Concesiones, no hay. Alianzas públicas-privadas, no hay. Y no es que no se puedan hacer. La que les conté del dragado en Guayaquil se inició el mismo día que el presidente ofreció el puente sur, que otra vez es un puente para los ecuatorianos, no nos confundamos, no es un puente para Guayaquil. No le cuesta nada al país, es una concesión, es la vía, sería la vía más frecuentada del Ecuador. No acaban de convocarla. No es que no acaban de adjudicarla, ni de construirla, ni de contratarla, no acaban de convocarla. El agroecuatoriano, la ganadería ecuatoriana, sin crédito, sin tecnología, sin comercialización. El petróleo, con un diagnóstico de 4 años próximos de reducción de la producción. La papelería, insoportable. El respeto a las rentas de ciudades, de provincias, de exportadores, de universidades, un mito, retenía la plata ilegalmente. La minería, virtualmente prohibida porque hay unos señores que no les gusta. Hoy día con la tecnología que hay, la explotación de petróleo, minería, generación eléctrica, hidroeléctrica, no mitigable, es imposible si es que se exige, porque también hay depredadores internacionales que lo que les interesa es la rentabilidad, aunque destruyan los países, y algunos capitanean mundialmente y de frente retirándose los pactos ambientales y todo el tema. Hay que exigirle eso al inversionista, pero aquí no queremos minería, no queremos pesca, le ponemos trabas, no queremos petróleo, no queremos la agricultura. Bueno, señor, ¿y entonces de dónde?
El seguro social, un desastre. ¿Más? ¿Para qué? Ah, falta una cosa. Ampliar la frontera del empleo, porque la palabra flexibilidad no hay que usarla, pues está maldita, satanizada. Hay que hacer una sola reforma, permitir que el señor que quiere trabajar 4 horas, con un empleador que quiere contratarlo por 4 horas, o a un joven que no tiene tiempo para trabajar y necesita trabajar porque tiene que estudiar y pagar, quiere trabajar 2 horas, entonces, señor, páguele al uno el 25% al menos el salario vital, al otro pague la mitad, afílielo al seguro por la misma proporción en las garantías laborales respectivas. Entonces, después de 2 años de reflexionar, no han descubierto ninguna alternativa de ampliar la frontera del empleo. Y cuando la descubren y se los increpa, es que la Constitución no permite. Señor, si a usted la Constitución dice que se tiene que cortar las piernas por ser benévolo, ¿se las corta o cambia la Constitución? Hay que cambiar la Constitución, pues señores. Las leyes son para atender a los seres humanos, no los seres humanos para atender a las leyes, pues. Entonces, cosas de sentido común que no se... Ese es el resumen de lo que no hay y de lo que debería haber en un país que tiene de todo para tener esto. Bien, yo quisiera aquí públicamente comprometerle a Roberto Aspiazo que escriba un libro de anécdotas, porque en todas las conversaciones que tuvimos con el abogado Nebot, surgieron algunas y unas poquitas están aquí en este libro, pero hay muchísimas más, así es que hay más. Que sea uno de tus próximos me libros. tiras la pelota a mí y yo sí quiero destacar que el libro aborda también la faceta más personal de Jaime, porque hay muchos de ustedes que lo conocen seguramente en el ámbito de figura pública y de pronto esa percepción no refleja en realidad quién es. Jaime es un hombre de un humor extraordinario, de sonrisa fácil y de una memoria prodigiosa, lo cual contribuye a que él pues se acuerde de anécdotas de muchísimos años a la fecha, y no una, sino múltiples, algunas de las cuales están citadas en el libro, otras no, porque sencillamente no hubiéramos alcanzado y hubiéramos tenido que dedicar exclusivamente un libro a las anécdotas de Jaime Nebot. Entonces haz otro libro y ya está. Yo por ahí tengo una de mis favoritas que guarda relación con una historia que me contó Carlos Falqués Batalla de la campaña, no recuerdo si del 92 o el 96, en la provincia de Tungurahua, en donde Jaime terminó yendo a recibir por poco el voto de un muerto. Por favor, eso suena muy bizarro, muy extravagante, pero te dejo en el uso de la palabra para que cuentes un poco qué es lo que sucedió y cómo acabaste ahí en una tumba sorpresivamente haciendo campaña electoral. Bueno, si tienen tiempo les cuento 1, 2, 3. Esa es muy simple. Los candidatos, alcaldes, prefectos en esa época se hacían simultáneamente las elecciones con los candidatos presidenciales y de diputados, no de asambleístas. Lo llevan a uno, y aquí hay muchos que sabemos de eso, hasta el último rincón, no por afecto, sino para que uno le haga la campaña a ellos, digamos. Entonces, uno que me llevaba al aeropuerto me dice: vea, abogado, quiero pedirle un favor. Mi hermano debe visitar a mi hermano. ¿Y dónde vive su hermano? No, muy cerca aquí. Bueno, sí es cerca, una cosa rápida. No, muy corta. Llegamos al cementerio y entonces le digo: oiga, no, es que quiero que visite la tumba de mi hermano. Pero felizmente fue corto, o sea, no hubo problema. Otras 2 tienen que ver con... Pero no votó el muerto, ¿no? Desgraciadamente. Pero me sirvió para recordar algo, ¿no? Que hay unos que... Hay veces las herramientas económicas hay que usarlas, ¿no? Entonces, mucha gente hablaba de inflación cero y el cementerio es un buen lugar para recordar que allí existe porque los muertos no consumen, digamos. Pero bueno, yo nunca he sido sectario y eso sí está en el libro. Y les voy a decir un par de cosas que grafican eso. León tampoco lo era, pero
reaccionaba inicialmente en ciertas cosas de manera terminante. Cuando fui gobernador, contraté y nombré a César Muñoz Vicuña, comunista, hombre serio, honrado, comunista, gran deportista, campeón internacional de ajedrez, como presidente de la Unidad Cultural del Deporte. Entonces me llamó y me dijo, ¿tú has nombrado a un comunista presidente de la Unidad Ejecutora del Deporte? Sí. No puede ser. Le digo, sí puede ser, porque no lo hemos nombrado ministro de Finanzas, ¿no es cierto? El Dinamo de Moscú y el Real Madrid de España juegan con las mismas reglas, ¿no? Jugaban y juegan con las mismas reglas, la misma pelota redonda, la misma cancha. Se rió, acabaron condecorándose los dos mutuamente. Y la tercera tiene que ver con la burocracia. Cuando acepté la gobernación del Guayas, le dije al León, y no por soberbia, ni mucho menos, quienes me conocen saben que no existe eso, por eficacia. Yo no quiero hablar sino contigo. A mí no me manda intermediario. Así quedamos. Total, él había hecho un compromiso de pavimentar las calles del Guasmo, que en esa época era un enorme lodazal en invierno, sin luz, sin agua, sin cascado. Blasquito, que iba al lado del carro, pero era Iron Man de esa época, conoce bien el tema. No había luz, no había nada. Hizo la promesa de que sería la primera obra. Llegamos al gobierno y no era un problema de plata, era un problema que se llegó al gobierno en agosto, el 10 de agosto, a hacer una licitación. Iba a tomar 5 o 6 meses, entonces venía el invierno de nuevo y recién se empezaba la obra y como la primera promesa, la primera se empieza a cumplir un año después del gobierno, era absurdo. Entonces le dije, tengo una idea, pidámosle a la empresa privada, que ayudaba mucho, no que nos dé la plata, porque el problema no es de plata, sino que cuando la plata entraba no se podía agilizar el proceso. Que regale la obra, que ellos hagan la obra y que nos regalen la obra. Me parece bien, vamos adelante. Reuní a la empresa privada, señores, la plata, hagan la obra. Empezaron a hacer la obra, de repente me llama el presidente, oye, hay un problema, quiero que vengas a Quito, las famosas reuniones de los lunes, que usted asistía, doctor. Y me encuentro con 20 personas ahí. Dice, bueno, explíquele al gobernador. Dice, mire, señor, dice, no se debe hacer eso porque no se puede pavimentar si primero no se pone agua, las calles son chuecas. Bueno, hoy, y al final me dijo, gobernador, ¿qué dice usted? Me voy. Estamos violando el compromiso. Yo hablé contigo, no tengo nada que ver con esto. Una curiosidad, señores, ¿quién de ustedes conoce Guayaquil o el Guasmo? Nadie. Expertos, en esa época no había ni expertos de Internet ni revolucionarios de Internet. Había simplemente ignorantes territoriales. Entonces me dijo, quédese, haga lo que le dé la gana. Y así se hizo el Guasmo, así se pavimentó el Guasmo. Y cumplimos, doctor. Entonces, uno tiene que hacer funcionar las cosas y no puede ser sectario. Lo mismo me pasó con el Estadio Barcelona. Nombré al Colorado Mórtola, amigo tuyo también, suyo, del PRE. Y me llamó y me dijo, ahora han nombrado a un señor del PRE para que diseñe el Estadio Barcelona. En una época que las relaciones con el PRE eran muy malas, violentas. Y le dije, sí. No hay un social cristiano que pueda hacer eso. Si lo conoces, es tan bueno como Mórtola y además no cobra, me lo mandas. No. Deje a Mórtola. Así que así son las cosas. Jaime, una última anécdota, te doy para escoger, yo te conozco algunas. Una con Carlos Julio o la de Pechereque, Ponce y León Febres Cordero en la penitenciaría del Guayas. Cuando... Esa no. ¿Ah? Esa no. Entonces vamos con la de Carlos Julio entonces. ¿Cuál de Carlos Julio? La de Carlos Julio cuando consigue tu disculpa o te pide disculpas a consecuencia de que no había apoyado tu candidatura presidencial. O sea, no. La de Tucán, La de Tucán. No, bueno, esa fue simpática porque fue aquí en Quito y fue en noviembre de 1960 cuando el cuarto gobierno, el doctor Velasco Ibarra, había caído. Mi papá era ministro de Fomento.
muy amigo de Carlos Julio. Carlos Julio le pidió que se quedara y él no quiso porque consideró que lo que el doctor Arosemena había hecho no estaba bien, que fue prácticamente tumbar al doctor Velasco, que visto en la perspectiva histórica se autotumbó. Pero bueno, entonces estábamos en un restaurante que quedaba cerca del aeropuerto antiguo, se llamaba el Letucán, no sé, en la vía del Inca, exactamente. Y mi papá se había tomado sus tragos, estábamos ahí con Galo Rollero y yo que tenía 15 años, y salimos a coger el avión, y de repente oímos un llamado, o sea, Muchín, y mi papá y Carlos Julio, por razones que Roberto Aspiazo sabe, yo no sabía, él me contó por qué, se decían Muchín. Entonces mi papá se viró, ve a Carlos Julio, que estaba con su edecán solo ahí almorzando, un hombre muy grande, coronel, después fue su socio en una empresa pesquera en Santa Elena. Se acercó mi papá, cogió el mantel de la mesa, aló el mantel y se cayeron los platos, las botellas y todo. El edecán cumplió con su deber porque no sabía qué iba a pasar, se llevó la mano al revólver y Carlos Julio le dijo así: quieto, el borracho es sagrado. Bueno. Está contada, quedará para otro encuentro como estos, ojalá para hablar de una... A mí no sé cómo contarles la cara de perplejidad que habrá puesto Churchill frente a una anécdota que también tuvo Jaime Nebot con Carlos Julio, ¿no? Habrá cambiado la cara de Churchill en el retrato que tenía en su biblioteca. Pero bueno, ya se nos va el tiempo. Y tenemos que hacer una invitación también. Está en el libro, ya. A ver, tenemos que hacer una invitación a la gente para... El libro está aquí a la disposición, ¿verdad? Por supuesto, les vamos a pedir por favor que permanezcan sentados para permitirle que el abogado Nebot pueda seguir por la mitad de la fila y sentarse junto a la gigantografía, y va a dedicarse a autografiar los libros de las personas que lo deseen. Entonces, para proceder todo en orden, por favor, si permanecen sentados y le dan un paso a Jaime para que pase por ahí. Usted acompaña porque usted va acá al lado. Entre tanto, nos acompañan a disfrutar de un vaso de vino. Bueno, queda mejor, ya.